Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más. Espero que te encuentres muy bien. En el video de hoy vamos a tener lo que es la última clase correspondiente a nuestra serie de clases para aprender a utilizar la calculadora Texas. Todo esto como parte del curso Herramientas Computacionales en Ingeniería por parte del profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, te recomiendo que revises la descripción. Ahí vas a encontrar los enlaces a el resto del curso, desde la clase 1, 2, 3, 4 y obviamente esta clase número 5. Así como material adicional que te puede servir para reforzar no solamente la calculadora, sino también MATLAB y en general la lógica de la programación. El tema que veremos en esta ocasión es el ciclo for y la variable subindizada, es decir, lo que corresponde a vectores. Antes de pasar directamente a los ejemplos, vamos a recordar un poco en qué consiste el ciclo for y cuál es su diferencia con respecto al ciclo while, sobre todo para que hagamos las similitudes en el uso de estas estructuras. Entonces, dentro del ciclo while tenemos tres etapas: la inicialización de nuestra variable de control, la etapa número 2 donde se pregunta o se decide si nuestra variable de control ya llegó a la condición establecida o no, y por último la etapa 3, que es la etapa del incremento o el cambio que ocurre en la variable. Para utilizar un ciclo while siempre va a ser necesario tener estas tres etapas, de lo contrario no se va a usar correctamente. Muchas veces no se hace demasiado énfasis en ellas y se ven de manera implícitas dentro del código, dentro del programa mismo. Ahora, ¿cómo pasamos esto a un ciclo for? Dentro del ciclo for, en su propia sintaxis y en su propia lógica, ya tenemos incluido lo que son las tres etapas. Es necesario que nosotros las pongamos siempre, de lo contrario no va a funcionar. En el ciclo while a veces puedes omitir una o puedes cambiar una, no dejarla de una manera tan visible. Sin embargo, en el ciclo for es necesario que siempre se declaren las tres etapas desde el comienzo y no de manera separada como en el ciclo while. Así pues, cuando nosotros declaramos un ciclo for, necesitamos su variable de control, que es su variable de inicio y que solamente va a estar dentro del for. Posteriormente necesitamos un incremento o cambio, que va a ser lo que va a estar modificando esa variable de control. Y terminamos con una condición final, es decir, todas las veces que se va a estar repitiendo la serie de instrucciones que tenemos dentro de ese ciclo. ¿Cuál es la similitud que existe entre el ciclo while y el ciclo for? Los dos son iterativos, es decir que los dos van a estar ejecutando las instrucciones el número de veces que se les haya solicitado. La diferencia es que en el ciclo while va a ser mientras la condición se cumpla. En el momento en que deje de cumplirse por una u otra forma, se sale de ese ciclo y continúa con el resto del programa. En un ciclo for no. En un ciclo for no ocurren esas cosas. Podríamos llegar a pensar que sí, por la condición que tenemos aquí. Sin embargo, un ciclo for correctamente se debe utilizar cuando ya se conoce el número de iteraciones que queremos hacer. Es decir, la cantidad de veces que queremos que se ejecute esas instrucciones. Esa cantidad de veces va a depender, se puede ligar a una variable, como en este caso la variable n, pero también se puede dejar a un valor fijo constante. Vamos a pasar ya a ver lo que son los ejercicios asociados a esta sesión. Vamos a revisar tres programas. Nuestro primer programa corresponde al programa número 10 dentro de nuestra serie de ejercicios. En este se nos pide imprimir los primeros 20 términos de la serie de Fibonacci. Este es un viejo conocido que vamos a resolver utilizando nuestro ciclo for. Para esto nosotros ya sabemos que se comienza con dos variables, la variable a, cuyo valor es de 0, y la variable b, que se le asigna el valor de 1. Estos son los valores iniciales para la serie de Fibonacci, así que nuestras variables iniciales deben tener esos valores. Antes de continuar con lo siguiente, debemos imprimir el valor de a y de b. Son mis primeras dos posiciones, están dentro de los primeros 20 términos, así que antes de que yo empiece con las siguientes, vamos a imprimir 1 y 2, que corresponden a los valores iniciales de 0 y 1. Después de esto viene la declaración de nuestro for, y aquí está toda la lógica del ciclo dentro de un solo bloque. Nuestra variable de control va a ser la letra i. Esta i es la variable que estamos declarando para controlar este for. Esa variable la vamos a inicializar con el valor de 3. ¿Por qué le damos el valor de 3? Porque ya tenemos la posición 1 y la posición 2. La primera posición que vamos a empezar a calcular entonces debe ser la posición 3. ¿Qué es lo que va a hacer después de cada una de estas iteraciones? Va a aumentar en 1 el valor de i. Ahí se le asigna el nuevo valor de i más 1. Es un incremento de una sola unidad. ¿Cuántas veces va a hacer esto? Hasta que i deje de ser menor o igual a 20. Es decir, que nuestra i va a llegar hasta el valor de 20. En el momento en el que nuestra i
sea mayor que 20, esto ya no se cumple, salimos y terminamos el programa. Pero cuando la i sí es menor o igual a 20, va a estar ejecutando lo que está aquí dentro, que consiste en calcular el valor de c. Esta variable c representa nuestra nueva posición, que se calcula a partir de la suma de las dos posiciones anteriores, a más b. Luego imprimimos la posición, que es i, con el nuevo valor que acabamos de calcular, y posterior a eso avanzamos con nuestros valores de Fibonacci, cambiando los valores de a y de b. A se le asigna ahora el valor de b, y a b se le asigna el valor nuevo que calculamos de c. Esto es lo que se tiene que estar repitiendo siempre y cuando nuestra i no exceda la posición número 20. De esa forma vamos a encontrar los primeros 20 términos. Vamos a pasar a codificar esto en nuestro programa para que vayamos entendiendo cuál es la lógica con respecto a este nuevo ciclo. Estamos ya en nuestra calculadora. Vamos a abrir un documento nuevo. Como siempre, agregamos primero la calculadora. Posterior a esto, abrimos una nueva página, Control Doc, y agregamos un nuevo editor de programas. En este caso vamos a nombrarlo como programa número 10. No movemos nada en tipo, no movemos nada en acceso a librería. Así lo dejamos. Le damos OK. Y ahí está, se crea nuestro programa. Vamos a empezar con nuestros comentarios, como parte de las buenas costumbres. En el librito, símbolo de copyright. Y aquí empezamos primero con la fecha. 25 de enero de 2021. Posterior a esto, otra vez, símbolo de copyright. Voy a copiarlo. Vamos aquí con la ubicación. Elaboró. Hipólito Ruiz Martínez. Y el tema. Nuestro tema es uso del ciclo for. Después de esto, nuestras instrucciones. El programa nos dice generar e imprimir los primeros 20 términos de la serie de Fibonacci. Y ahí está. Vamos a empezar a codificar el diagrama de flujo. Aquí, como siempre, vamos a empezar con lo que es el local. En menú buscamos definir variables. En la opción número 1, local, ponemos todas las variables a utilizar: a, b y c, que son las variables que voy a utilizar para los términos de Fibonacci. También la variable i, que es la variable de control que utilizaremos dentro del ciclo for. Es importante que las declaremos todas en el local para que solamente existan dentro del ambiente de este programa. Posterior a esto, vamos a empezar a asignar variables. Escribimos que a, dos puntos igual, 0. Después a b, le asignamos con dos puntos igual el valor de 1. Ese es nuestro primer paso. Antes de empezar a imprimir lo que serían los primeros dos términos, vamos a agregar aquí nuestro clásico text para que el programa no imprima todo de sopetón. En menú, entradas, salidas, la opción número 5, text. El mensaje va a decir primeros 20 términos, serie de Fibonacci. Ese es nuestro mensaje. Ahora sí, vamos a comenzar imprimiendo los primeros dos valores, a y b, como la posición 1 y 2. Así que aquí nos vamos a ir con disp. Menú, entradas, salidas, disp, el mensaje que diga posición, dos puntos, 1, dejamos 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, valor, dos puntos, coma, a. Después de esto, otro disp, entradas, salidas, disp, que diga posición, dos puntos, 2, 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, valor, dos puntos, después de la comilla, coma y la variable b. De esta manera ya estamos indicando que para la posición 1 y la posición 2 tenemos los valores de la variable a y de la variable b. Ahora sí, podemos pasar a nuestro ciclo for. La declaración de nuestro ciclo for va a ser muy simple. Nos vamos a menú, en control, la opción número 5, el for en for.
El for en for solamente consta de dos partes. Es importante notar que aquí me van a estar generando dos comas que me van a estar separando lo que serían los lineamientos dentro de mi for. Hay que saber bien qué significa la posición de cada una de estas comas, porque ahí el valor que nosotros estemos indicando va a tener un significado especial. De esta forma, el primer valor que aparece antes de la primera coma debe ser nuestra variable de control. En este caso, la variable i. Después de la primera coma, lo que vamos a agregar es cuál es el valor inicial de esa i. Es decir, con qué valor va a empezar a contar nuestro for. En este caso, vamos a ponerle 3. Y después de la segunda coma, tenemos que poner lo que sería el valor final. Hasta qué valor queremos llegar dentro del for. En este caso, sería 20. Y aquí vale la pena recalcar que nosotros es como si tuviéramos un menor igual. ¿Qué significa esto? Que tal cual va a llegar al valor de 20. No tenemos que marcar 19, no tenemos que marcar 21. No es uno antes, no es uno después. Es justo el último valor que tú quieres que tome. Como nosotros estamos hablando de posiciones dentro de una serie y nos interesa la posición 20, eso quiere decir que queremos que nuestro for llegue hasta el 20. Por eso lo estamos indicando así. Aquí ya queda la declaración de nuestro for. En caso de ser necesario, nosotros podemos agregar una tercera coma y después de esta tercera coma tenemos que indicar lo que es el paso. Si nosotros no hacemos esto y borramos esta coma, lo dejamos como estaba, se va a tomar por defecto un paso de una unidad. Va a estar aumentando nuestra i en una unidad en cada iteración. Para este ejemplo es lo que necesitamos, así que no hace falta agregar esa tercera coma. Sin embargo, en los siguientes ejemplos vamos a ver que sí se puede manipular y que de hecho debemos hacerlo para poder darle solución al problema. Podemos observar en el diagrama que al salir del for finaliza el programa, así que ya no tengo que hacer nada más después del end for. Todo lo que está aquí dentro va a ir dentro del bloque del for. Lo primero es hacer la asignación de c. C, dos puntos, le vamos a asignar el valor de la suma de a más b. De esta forma generamos el nuevo término. Pasamos a imprimir posición y valor. Así que aquí nos vamos con un div en menú, entradas salidas, la opción 1, un mensaje que diga posición, dos puntos, después de las comillas, coma, y aquí vamos a poner i. No olvidemos que es i quien está llevando la cuenta de nuestras posiciones, por eso le inicializamos en 3. Ya tenemos 1 y 2 que fueron las que imprimí en primera instancia. Aquí vamos a empezar con el primer valor de i, que sería 3. Pongo otra coma y vuelvo a abrir texto con otras comillas. Vamos a dar 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Valor, 2 puntos, después de la comilla, coma y c. De esta manera yo voy a estar imprimiendo para cada iteración el valor de la i actual, que debe ir aumentando en una unidad, y el valor de la c, que debe irse calculando a partir de la suma de a más b. Lo último que queda por hacer dentro de este for es mover esas a más b. Reasignamos diciendo que a, dos puntos igual, tiene el valor de b, y que b entonces se le va a asignar dos puntos igual, el valor de c. De esta manera nos aseguramos que nuestra c esté avanzando con los valores que vamos calculando. Aquí ya se termina de codificar nuestro programa. Vamos a verificarlo y almacenarlo. En menú, opción número 2, verificar sintaxis y almacenar. Esto fue almacenado con éxito. Aquí ya lo guardamos correctamente. Estamos listos para probarlo. Nos vamos a la calculadora y en la calculadora, al apretar la tecla bar, veremos que ya aparece nuestro programa número 10. Lo vamos a seleccionar y lo ejecutamos con Enter. Nos aparece nuestro mensaje que nos indica que ya va a comenzar el programa. Seleccionamos OK y ahí se imprimen los 20 términos. Revisamos y corroboramos que precisamente la posición 1 y la posición 2, que eran mis variables 0 y 1, están correctos, y de ahí empieza a contar el resto de las posiciones. Hasta que llegamos a nuestra posición 20 con un valor de 4181. Aquí ya está el programa número 10. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Tenemos el programa número 11 y aquí se nos está pidiendo imprimir en forma descendente los primeros 20 términos de la serie de Fibonacci. Es muy parecido al anterior, sin embargo lo vamos a resolver de una forma diferente.
Para esto vamos a utilizar lo que se conoce como variable subindizada en la utilización de los famosos vectores o arreglos. Estos vectores o arreglos van a ser una única variable que posee una especie de casillas. En cada una de las casillas de este vector podemos almacenar un valor como si se tratara de una variable independiente. La razón por la que se le llama variable subindizada es porque tenemos que utilizar subíndices dentro de nuestro vector inicial para referirnos a esas casillas. Vamos a ver el diagrama de flujo para que entendamos un poco mejor esta lógica. Lo primero que debemos entender es que nosotros tenemos una f. F es nuestro vector. En f vamos a almacenar todos los valores de la serie de Fibonacci. Y esta es una diferencia enorme con respecto a lo que hemos estado haciendo anteriormente. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es calcular esos valores y estarlos imprimiendo a partir de la misma variable que se va modificando a lo largo de la ejecución de nuestro programa. En este caso, no vamos a estar utilizando la misma variable y sí vamos a almacenar esos valores. ¿Dónde los vamos a almacenar? En cada una de las casillas de nuestro vector f. Entonces, lo primero que se hace es decir que en la posición 1 y 2 de f vamos a poner nuestros valores iniciales, 0 y 1. Esta es la idea detrás de estos vectores. La posición número 1 del vector f va a tener el valor de 0. Y en la posición número 2 del mismo vector f voy a tener el valor de 1. Aquí ya están mis dos iniciales. En este caso no voy a imprimirlos porque me piden imprimirlos en orden descendente. Paso directamente al for. Y la declaración de este for es exactamente la misma que del for anterior. Nuestra i se inicializa en 3 porque ya tengo las primeras dos posiciones. Nuestra i va a estar aumentando de 1 en 1 y su último valor va a ser un 20. En este caso, lo que vamos a hacer mientras estemos dentro del for no es recalcular la c, mover a y b, no vamos a hacer eso. Vamos a estar jugando con las posiciones. El hecho de que esto sea un vector quiere decir que ya estoy almacenando todos esos valores. Es decir, en mis posiciones anteriores ya estamos guardando lo que son los valores que acabo de calcular. Entonces simplemente vamos a darle continuidad a esa idea. La asignación de aquí es muy importante. Decimos que la posición i de nuestro vector f se le va a asignar el siguiente valor. Y mucho ojo con eso de la posición i, porque i empieza en 3. 1 y 2 ya lo tenemos cubierto, pero i sería nuestro siguiente, por eso lo empezamos en 3. Después de esta primera iteración, la i ahora va a valer 4, entonces ahora estamos hablando de la posición número 4. A la siguiente, la i aumenta y sube a 5, y ahora estamos hablando de la posición 5. Esa es la idea. A partir de la variable de control del for, nosotros podemos ir recorriendo lo que serían nuestros vectores. No tengo que estar cambiando ni reasignando mis mismas variables. Simplemente vamos cambiando la posición donde se está almacenando. Y esta es la operación importante. Aquí estamos haciendo referencia a otras dos posiciones dentro del vector. i-1 e i-2. La suma de estos dos los voy a asignar a la i actual. Pero ¿quién es i-1 e i-2? Cuando nuestra i se inicializa en 3, al restarle 1, esto queda en 2. Cuando nuestra i se inicializa en 3, al restarle 2, esto queda en 1. ¿Qué estamos viendo aquí? Que para el cálculo de f3, lo que debemos hacer es sumar f2 más f1. Cuando pasemos a la siguiente iteración, que nuestra i se convierte en 4, entonces f de la posición 4 debe ser igual a la suma de f de la posición 3 más f de la posición 2. Y cuando pasemos a la siguiente iteración, donde nuestra i ya valga 5, f en su quinta posición va a ser igual a la suma de f en su cuarta posición más f en su tercera posición. De esta manera vamos tomando siempre los dos últimos valores. Esa es la ventaja que se tiene con respecto a estar utilizando variables normales. Cuando nosotros utilizamos el vector por sobre las variables, podemos darnos esa facilidad, porque todos esos cálculos anteriores ya se están almacenando. Entonces aquí ya no hago 3 instrucciones para reasignar, para volver a sumar, para imprimir. Simplemente hacemos una sola instrucción tomando las posiciones anteriores, que por cierto ya había almacenado. Esa es la ventaja que se tiene siempre con estos vectores. Cuando nosotros calculemos los 20, salimos de este for y caemos directamente en otro for, pero este tiene una gran diferencia. Esta vez se inicializa en 20 y esta vez el paso que tiene
es de -1. No va a estar aumentando una unidad, va a estar disminuyendo una unidad. ¿Hasta dónde? Hasta que nuestra i llegue a 1. 1 es el último valor que vamos a admitir. Así que como puedes imaginarte, este segundo for lo vamos a utilizar ahora para descender. Ahora vamos en reversa. Lo que hacemos dentro de este for es simplemente imprimir tanto la posición como el valor correspondiente a esa posición. Una vez más, como nosotros ya guardamos todos esos 20 valores dentro de nuestro vector f, lo único que hacemos en el segundo for es recorrerlo en reversa e ir imprimiendo esos 20 valores. Cuando nosotros terminamos, salimos de este for y finaliza el programa. Vamos a pasar a codificarlo para que veas cómo se hace. De vuelta a nuestra calculadora, vamos a abrir una página nueva, Control Doc, un nuevo editor de programas, a que nombraremos programa 11. Tipo programa, sin ningún acceso a librería. Seleccionamos OK y ahí ya se genera. Vamos a copiar nuestra documentación. Nos ahorramos un poquito de escritura, copiando y pegando esta documentación. Seguimos hablando del uso del ciclo for. Simplemente vamos a agregar que también estamos viendo la variable subindizada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Generar e imprimir los primeros 20 términos de la serie de Fibonacci en orden descendente. Ya con estas instrucciones claras y nuestro diagrama de flujo a la mano, podemos empezar a codificar. En nuestro local solamente vamos a agregar dos variables: menú, definir variables, local, y solamente vamos a poner f, i. Son todas las variables que vamos a utilizar para este programa. A continuación vamos a agregar nuestro text antes de empezar a generar todos los valores de f. Entonces menú, entradas, salidas, text. 20 términos en orden descendente. Este es el mensaje que nos va a indicar que va a empezar a ejecutarse el programa. Ahora sí, comenzamos a asignar. Para hacer una asignación utilizando variable subindizada, debemos utilizar los corchetes. Seguido de la f, abrimos el corchete y colocamos la posición a la que nos estemos refiriendo de f. En este caso, debe ser la posición 1. Vamos a poner dos puntos igual porque le vamos a asignar el valor de 0. Lo que estamos diciendo es que a la posición 1 del vector f se le asigna un valor de 0. Después de esto, hacemos lo mismo para f, posición 2. Dos puntos igual y ahora ponemos 1. Aquí ya cumplimos el primer bloque. Vamos a la declaración de nuestro primer for. Nos vamos a menú, control, opción número 5 donde está for, end for. Esto va a utilizar la variable i como variable de control, que se va a inicializar con un valor de 3 y que va a finalizar cuando esto tenga un valor de 20. Es exactamente el mismo que en el programa anterior. Lo que se hace aquí dentro es empezar a calcular los valores para la posición siguiente. Entonces f, corchete, i, la posición i del vector f, se le va a asignar la posición i menos 1 del vector f más la posición i menos 2 del mismo vector f. Eso es todo lo que estamos diciendo en esta instrucción. Cuando nosotros salgamos de este for, tenemos que entrar inmediatamente en un segundo for. Otra vez menú, control, for, end for, y aquí la asignación sí va a ser diferente. La variable que vamos a utilizar otra vez es i, lo declaro igual. El valor inicial que va a tener ahora es de 20. El valor final que va a tener es de 1. Y agregamos una tercera coma para indicar el paso que va a estar teniendo este for, que en este caso quedamos era de menos 1. Es un decremento de una unidad. Con esta declaración ya tenemos nuestro for completo. Lo único que se tiene que hacer aquí dentro es imprimir tanto la posición como el valor que corresponde a esa posición. Así que vamos a invocar con entradas salidas un disk que nos diga posición como primer texto, dos puntos, coma, y, coma, 5 espacios, 5, valor, dos puntos, después de las comillas, coma, y f de i.
Aquí ya estamos indicando que se va a imprimir la posición con el valor y actual, que se va a imprimir el valor con la posición del vector f para esa y actual. Al salir de este for, finaliza el programa, no queda nada más por hacer. Vamos a verificar sintaxis y almacenar, menú, opción número 2. El programa se almacenó con éxito, estamos listos para ejecutarlo. Regresamos a la calculadora, donde al apretar la tecla bar, veremos nuestro programa número 11. Lo invocamos y lo ejecutamos. Nos aparece nuestro mensaje avisándonos que esto ya va a empezar. Le damos OK y ahí podemos ver cómo se imprimen estos 20 valores. Empieza en la 20 con el valor de 4181 y esto va descendiendo hasta que llega a la posición número 1. De esta manera ya queda finalizado el programa número 11. Vamos a pasar con el último para ir terminando esta sesión. Para nuestro programa número 12 se nos pide lo siguiente: imprimir en forma descendente los términos de la posición 15 a la 30 de la serie de Fibonacci. Lo que tenemos que hacer es muy parecido al caso anterior, con la diferencia de que esta vez queremos una sección en concreto de la serie. No la queremos completa, no la queremos de los 30 hasta el 1, queremos entre los 15 y los 30. Es una sección específica que, por supuesto, entendiendo la lógica, se puede modificar a la sección que tú necesites. La primera parte es exactamente la misma. Declaramos nuestros valores iniciales en la posición número 1 del vector f y en la posición número 2 del mismo vector f. Declaramos nuestro primer for con una ligera variación. La variable control es i, que comienza con un valor de 3, va a tener incrementos de 1 en 1 y esta vez tiene que ser menor o igual a 30. ¿Por qué estamos calculando hasta 30? Pues porque me piden empezar en S. Entonces, primero que nada, yo necesito llegar hasta el último, porque ese último va a ser el primero que voy a comenzar a imprimir. Así que este primer for simplemente es para generar esos 30 términos. Ya conocemos la lógica que está aquí dentro. De esta manera, en mi vector f se van a estar almacenando esos 30 valores. Al salir de este primer for, pasamos al segundo. Este segundo for es el que se encarga de imprimir, pero si yo tengo cuidado y manipulo correctamente lo que son las posiciones, voy a imprimir justamente las que me están pidiendo. Inicializamos nuestra variable de control en 30. Esto va a ir sufriendo decrementos de menos 1 hasta que lleguemos a un valor de 15. Con estas condiciones ya estamos forzando a que nuestro programa comience con el valor de la posición 30 y termine con el de la posición 15. De todos modos, esto ya va en reversa, esto ya va descendiendo. Comenzamos con la posición 30, terminamos con la posición 15 y simplemente vamos a ir imprimiendo tanto posición como valor correspondiente a la posición. Si me hubieran dicho que queríamos un intervalo de la 20 a la 30, entonces quiere decir que aquí vamos a cambiar este 15 por un 20. Si me hubieran dicho que queremos de la 15 a la 40, el que deberíamos cambiar es el inicial de esta i. Pero cuidado, porque también deberíamos cambiar el final de la i anterior, porque necesitaríamos el valor en la posición 40 también. Entonces, entendiendo la lógica de estos apuntadores, es muy sencillo manipular como tú necesites los valores de tu serie. A final de cuentas, al utilizar este vector, ya tienes toda la serie disponible en la misma variable. Vamos a empezar a codificar esto. Ya de vuelta en el programa, vamos a abrir una página nueva, Control Doc, editor de programas, que vamos a nombrar Programa 12. Tipo de programa: acceso a librería, ninguno. Creamos el programa 12 y vamos a copiar la documentación del programa anterior, simplemente para ahorrar un poco. Lo que vamos a modificar son las instrucciones: generar e imprimir los términos de la posición 15 a la 30 de la serie de Fibonacci. Ahí están mis instrucciones. Y entonces vamos a empezar con nuestro local. Es exactamente el mismo que el anterior, un local muy sencillo, donde solamente vamos a estar declarando lo que es f e i. Son todas las variables que utilizaremos en este programa. Vamos con nuestro clásico text para que nos avise cuando esté comenzando. Tras salidas, text que diga términos de la posición 15 a la 30.
Ahora sí, estamos listos para comenzar. Vamos con nuestras primeras posiciones. Decimos que F1, la posición número 1 de F se le va a asignar un valor de 0 y a la posición número 2 de F se le va a asignar un valor de 1. Ya tenemos lo que sería nuestra asignación inicial. Vamos con el primer for. En menú, control, for. Esto va a utilizar la variable i, va a comenzar con un valor de 3 y va a terminar con un valor de 30. El paso es de 1, así que no modificamos nada más, no hay que agregar otra coma. Lo que hacemos dentro de este for es la asignación de la siguiente posición. Entonces, f de la posición i le vamos a asignar f de la posición i menos 1 sumado con f de la posición i menos 2. Tenemos nuestro primer for que nos va a generar los primeros 30 términos. Con el segundo for vamos a imprimirlos. Nuevamente menú, control, for. Utilizaremos la variable i, la inicializamos en 30, vamos a llegar hasta la 15 con un paso de menos 1. En este caso sí debemos agregar esa última coma. Y lo que se hace aquí dentro nada más es imprimir. Menú, entradas, salidas, disp, primer mensaje, posición, 2 puntos, coma, la posición es i, coma, 1, 2, 3, 4, 5, valor, 2 puntos, el valor de esta posición está en f de i. Ahora sí, al finalizar este for no hay nada más por hacer. Finalizamos el programa. Vamos a verificarlo y almacenarlo. El programa se almacenó con éxito. Vamos a la calculadora para poder probarlo. Tecla de bar, programa 12 y lo ejecutamos con enter. Aparece nuestro mensaje, confirmamos y ahí está. Vemos que esto empieza con la posición 30. En la posición 20 podemos confirmar nuestro 4181 y esto se detiene hasta la posición 15. De esta manera comprobamos que nuestro programa número 12 es todo un éxito. Para finalizar la sesión vamos a guardar este documento. En la tecla de doc nos vamos a archivo, guardar. Buscamos nuestra carpeta, la carpeta del curso, damos doble clic para abrirla y guardamos esto como nuestra última clase 5. Comprobamos que esto se guarda correctamente y eso es todo. De esta manera terminamos. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta este punto. Oficialmente ya finalizamos este mini curso para aprender a utilizar la calculadora Texas. El resto va a depender en gran parte de ti. Esta es una herramienta increíble para cualquier ingeniería. Se te recomienda muchísimo que la consigas y la utilices. Es una herramienta sumamente poderosa y lo que vimos aquí solamente fue una pequeña pizca. Te recuerdo una vez más que en la descripción del video vas a encontrar lo que sería el temario completo de este curso. Consta de 5 sesiones, esta es la última. Como siempre, muchas gracias por su atención, hasta luego.